¿Creías que lo sabías todo sobre las operaciones aéreas de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial? Es posible, pero quizás esto te sorprenda. Porque pese a que fue una de las operaciones aerotransportadas más grandes de los alemanes a principios de la década del 40, no ha tenido mucha repercusión si se la compara con otros enfrentamientos. Nos referimos a la Batalla de La Haya, acontecida a mediados de 1940. Lo sorprendente, como veremos a continuación, es la enorme diferencia que había entre las Fuerzas Armadas de los Países Bajos y las huestes de Adolf Hitler. Porque para empezar, el armamento militar de los holandeses ya era obsoleto para cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y tampoco se ocuparon de realizar una renovación en el periodo de entreguerras. De hecho, llegaron a tener tanto miedo ante la amenaza de un ataque aéreo que las propias ciudades salieron a recaudar fondos entre los ciudadanos para instalar armas antiaéreas. De esta forma, La Haya aumentó sus defensas en 11 cañones calibre 20 milímetros. Pero dadas las circunstancias, ¿qué ocurrió en la batalla por la conquista de la ciudad sede del gobierno neerlandés? ¿Por qué puede decirse que ambos bandos ganaron y perdieron? Si quieres conocer las respuestas, quédate con nosotros y acompáñanos a posar la mirada sobre el cielo de La Haya en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Según los expertos, el plan original de la invasión fue una idea del mismísimo Führer. ¿Cuál era la misión? Capturar a la reina Guillermina, al gobierno holandés y al alto mando militar mediante un ataque sorpresa a La Haya. Para ello se utilizaría una combinación de paracaidistas y tropas de aterrizaje aéreo a cargo del general Hans Graf von Sponeck, comandante de la 22ª División Luftlandde. Y todo basado en los informes de la inteligencia nazi, fotografías aéreas y la información pública disponible sobre la sede del gobierno neerlandés. Si todo salía bien, el ataque, en primer lugar, comenzaría con un inocente sobrevuelo por cielo holandés en dirección hacia el oeste. La intención de esto era dar a entender que la ofensiva sería contra Inglaterra. No obstante, al llegar al Mar del Norte, los aviones girarían bruscamente en 180 grados y procederían a un bombardeo sorpresa sobre aeródromos, aeropuertos y cuarteles militares. Al mismo tiempo, los paracaidistas serían arrojados a una zona cercana a la ciudad para luego continuar ellos con la ofensiva. El siguiente paso sería asegurar una pista de aterrizaje y habilitarla para la llegada del remanente de las fuerzas que avanzarían sobre la ciudad y culminarían la invasión. La frutilla del postre estaría en manos del general von Sponeck, quien se encargaría de solicitarle a la reina Guillermina que pida públicamente un cese de las hostilidades por parte de la resistencia. De una u otra manera, el objetivo final era permanecer allí hasta que llegaran los refuerzos. De más está decir que por más sencillo que haya parecido el plan, las cosas no salieron como pensaron los nazis, porque los holandeses no cayeron en la trampa. La batalla que se dio, en cambio, fue una derrota que puso en tela de juicio la eficacia de la famosa Blitzkrieg alemana. No obstante, al principio todo sucedió de acuerdo a lo planeado. Durante las primeras horas de la madrugada del 10 de mayo de 1940, la Luftwaffe voló por sobre los Países Bajos, aunque esto causó el efecto opuesto al que habían planificado el alto mando nazi. Las tropas defensoras holandesas entraron en estado de alerta. En consecuencia, los alemanes perdieron el elemento de la sorpresa en el que se posaba gran parte del éxito de la operación. Entre las 4 y las 4:15 de la mañana se produjeron los bombardeos iniciales. Primero sobre el cuartel New Alexander y el campo de entrenamiento Walsdorf, situados uno al lado del otro, con un saldo de 66 y 58 muertes respectivamente. Pocos minutos después, sobre el aeródromo de Ypenburg, y tras las bombas cayeron las oleadas de paracaidistas. Sin embargo, la resistencia no había sido lo suficientemente debilitada
y en su descenso, muchos de los soldados alemanes fueron abatidos por el fuego de ametralladoras neerlandesas. Varios aviones de la Luftwaffe incluso fueron inutilizados. De todas maneras, tras una ardua lucha, las huestes alemanas consiguieron izar la bandera nazi sobre el edificio principal del aeródromo. Pero el avance, al menos por este lado, terminó allí. Las líneas defensivas holandesas eran demasiado fuertes como para ser superadas y poder ingresar a La Haya. Algo parecido y más o menos al mismo tiempo sucedió en la pista de aterrizaje de Ockenburg, aunque aquí los paracaidistas germanos encontraron menos resistencia. Sorprendentemente, solo unos 100 soldados estaban apostados allí, algo que no aparentaba ser un obstáculo considerable para los 800 atacantes. Sin embargo, se necesitaron varias horas para asegurar la posición. De hecho, si bien pudieron capturar la pista de aterrizaje, los esfuerzos defensivos holandeses aguantaron lo suficiente y consiguieron reagruparse a eso de las 10 de la mañana en las afueras de La Haya para detener el avance enemigo. Un tercer aeródromo fue también bombardeado al norte de la ciudad. Se trató de Valkenburg, un sitio que en 1940 se encontraba aún en construcción. Al igual que en los otros dos lugares, la Luftwaffe se hizo cargo de la previa y los paracaidistas hicieron luego su entrada en escena. Aquí el problema no fue tanto la resistencia holandesa, sino el estado de la pista de aterrizaje. Al estar solo parcialmente terminada, la gran mayoría de las aeronaves que consiguieron aterrizar sufrieron graves desperfectos y para la segunda ola de aviones, la pista ya estaba inutilizada. Los primeros paracaidistas intentaron una ofensiva, pero sin la posibilidad de obtener refuerzos, tuvieron poco éxito. Al final, las tropas alemanas habían conseguido capturar los 3 aeropuertos, pero fallaron en la consecución del objetivo principal, La Haya. Esto llevó a que horas después y en inferioridad numérica, el ejército de los Países Bajos lanzara una contraofensiva que, contra todos los pronósticos, tuvo un saldo muy positivo. Tal fue así que consiguieron recapturar los aeródromos de Ypenburg y Ockenburg y por otra parte bloquearon el paso de las tropas provenientes de Valkenburg. Al final del día la victoria táctica fue de color naranja. Es más, un total de 1.600 paracaidistas alemanes fueron tomados como prisioneros y una gran mayoría de ellos fueron enviados a Gran Bretaña. En cuanto a bajas fatales, los holandeses sufrieron 515 contra unas 400 alemanas. Y en este sentido, lo que vale la pena resaltar es que debido a la inesperada cantidad de aeronaves de la Luftwaffe destruidas, el desempeño holandés terminó contribuyendo indirectamente en la posterior derrota alemana en la Batalla de Inglaterra. El remanente de tropas a disposición de von Sponeck, quien también estuvo a punto de ser capturado, se salvó por cuestiones ajenas a la Batalla de La Haya, y fue por un feroz bombardeo estratégico alemán sobre la ciudad de Rotterdam. Hay expertos que aseguran que esto se debió a la insistencia de Hermann Göring para evitar que el general von Sponeck fuese humillado. Lo cierto es que con la caída de Rotterdam, el comandante de las Fuerzas Armadas holandesas, Henry Winkelmann, se vio obligado finalmente a firmar la rendición general y con ella la entrega de La Haya. No sin antes asegurarse de que tanto la reina como las autoridades gubernamentales hubiesen huido a Gran Bretaña, desde donde constituirían un gobierno en el exilio. En conclusión, fue una gran victoria para los holandeses que terminó en derrota, y una humillante derrota para los alemanes que se convirtió en victoria. El factor determinante, por injusto que parezca para los defensores de La Haya, tuvo lugar unos 20 kilómetros al sureste, en la ciudad de Rotterdam. ¿Y tú qué opinas? ¿Piensas que hizo bien el general Winkelmann en firmar la capitulación total o debería haber continuado con el combate? Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.